Vamos a trabajar el tema 2. Tema 2, modelo educativo. El modelo educativo está hablando dentro de planes de estudio, prácticamente toda la fase introductoria de la institución, es decir, cuáles son sus bases teóricas, cuáles son sus bases metodológicas, cómo, cómo la empresa educativa, que es una empresa, se entiende a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que obviamente la hace compatible con un telos social, con un, con una mirada al mundo o a la localidad y con este ethos, este deber ser que debería ser observable dentro de la misma institución? Y eso tiene que aparecer en el documento que vamos a llamar plan de estudios. Entonces, obviamente el modelo educativo también va a corresponder a la idea de cuál es tu teoría, tu modelo teórico, tu visión teórico-pedagógica, bajo la cual impartes el plan de estudios que estás mencionando. Desde el mismo nombre de la carrera va a tener muchos cambios en cuanto a la visión de lo que estás otorgando, ¿no? No es lo mismo llamarte licenciado en ciencias de la educación que licenciado en educación o que licenciado en pedagogía. No tiene nada que ver. Se rompen totalmente las lógicas de las propias visiones curriculares, que obviamente tiene que aparecer también en la malla curricular. Bien. El tema 2, como puedes observar, está la filosofía y está la filosofía institucional, la organización del modelo, la organización eh, por ciclos, por créditos, por horas. Am, Te puedes dar cuenta que aparece el área administrativa del modelo, la normativa, y por ahí aparecen em, varias cositas que no necesariamente aparecen dentro de, pero que rigen al modelo, que es la Ley General de Educación, el reglamento, y obviamente pues tener el aval de una empresa que se dedique a la consultoría pedagógica o que tengas el aval de un diseñador curricular como tal, ¿no? Que tenga las credenciales para poderse llamar diseñador curricular. Bien, obviamente pues tenemos que ser los pedagogos, ¿no? Si es una carrera que requiera no de lo educativo en términos pedagógicos, por ejemplo, agronomía, déjame dar un ejemplo. Pues necesitarás al especialista pedagógico y a los especialistas en agronomía para que con conjunto construyan la malla curricular, ¿no? Dosifiquen y gradúen. Y por un lado el pedagogo pedagogice el conocimiento y por otro lado los especialistas viertan los saberes, destrezas, aptitudes y actitudes propios de cada materia, de cada nivel, de cada semestre y que obviamente corresponda al perfil del egresado con una totalidad que cubra la mayoría de los requerimientos que lo que ostenta el título diga a la hora del egresar el alumno, ¿no? Bien, en el modelo educativo dice la filosofía institucional. Bueno, ¿dónde veo la filosofía institucional? ¿Qué es la filosofía institucional? Pues es la misión, la visión y el ideario. Y obviamente ahí tenemos que plasmarlo dentro del plan de estudios. ¿Qué es la misión? Es el telos, el fin del principio, el para qué fue creada tu institución, cuál es el qué beneficio tiene que exista, qué beneficio aporta a la sociedad,
a la cual se está insertando, con la cual está ofreciéndose como un servicio educativo, como una empresa de servicios intangibles. Y eso requiere de que la empresa, la institución sepa perfectamente de manera clara qué qué cree ella que es lo que ella está cubriendo dentro de ese espacio. Posteriormente estaría la visión. La visión obviamente tiene que ver con qué tipo de sociedad veo, en qué tipo de sociedad estoy insertando mis servicios. Estoy viendo mi localidad, estoy viendo mi país, estoy viendo mi mundo y en esa medida darle la idea de qué estoy cubriendo, qué, qué entorno estoy cubriendo. El entorno local, el entorno nacional, internacional. Y entender que eso implica, bueno, desafíos dentro del currícula, ¿no? Que tú puedes decir muchas cosas en la misión, pero tu currícula pues no lo aporte, ¿no? No tengas formas de vinculación, formas de contacto, formas de relación y demás. Entonces, por eso es muy importante que en la visión sepas de quién estás hablando o a quién le estás hablando, porque ese es donde se supone que va a impactar tu espacio y es donde se supone que tu egresado debe de tener el impacto, ¿no? Tú no puedes ofrecerle a un alumno que va a tener impacto internacional cuando tus créditos no están uniformados de acuerdo a la normativa internacional, por ejemplo. Que tu nivel de créditos no sea acorde al nivel de créditos del extranjero, por ejemplo, ¿no? Y hay naciones como la nuestra que son proteccionistas, que cuando tú traes los papeles del extranjero, pues no te los avalan. Eso también tienes que saber reconocerlo y advertirlo en los egresados que tú saques al extranjero, al mundo. Bien, el ideario, hablé de los tres momentos, misión, visión, ideario. El ideario, ¿qué es? Bueno, el ideario es los valores. ¿Qué valores morales dice ostentar tu empresa? Solidaridad, compromiso, amor, lealtad, cooperación, humildad, no sé, todo lo que tú quieras decir que supuestamente tu empresa tiene, pues eso es lo que debes de colocar ahí. Pueden ser un listado o pueden ir definidos cada uno de los valores, ¿no? Por otra parte, viene la parte administrativa. La parte administrativa es cuando ya hablamos de los ciclos, de los créditos, de las horas y de toda la parte que sigue abajo. Bueno, cuando hablamos de todo esto, obviamente en el acuerdo 1711-17, que es la última reforma que se hizo a nivel curricular, ahí aparecen los documentos que se requieren para obtener los REBOEs de nivel superior. Y obviamente ahí aparecen los requisitos para poder hablarte que eres una empresa de nivel superior, de nivel medio superior, perdón, de nivel superior, de nivel posgrado, de nivel posgrado maestría, de nivel posgrado doctoral, viene el total de créditos, ¿no? 2400, 360 y 180. Obviamente también viene un documento administrativo, es decir, un machote, donde tú tienes que plasmar eh, nombre de carrera, eh, clave de la carrera, si es que tienes muchas carreras, eh, el, um, el número de créditos por semestre, el número de horas teóricas por semestre, el número de horas prácticas por semestre, las materias por semestre, las materias en su totalidad, que eso es en las mallas, pero hablando de ciclos, tienen que aparecer en las presentaciones de cada semestre o de cada cuatrimestre, tiene que aparecer esa hoja
donde se colocan estos datos que te estoy diciendo. Se colocan los nombres de las materias en el orden en el cual tú crees o consideras que es el adecuado para su presentación. Y obviamente eso tiene que responder a tu marco teórico y metodológico de trabajo. Ahí colocas también el nombre de cada una de las materias. Ahí también colocas la clave de cada una de las materias. Ahí colocas el número de créditos de cada una de las materias. Ahí colocas el número de horas teóricas y horas prácticas de cada materia. Obviamente ahí colocas el número de créditos de cada materia. Ahí colocas claves que deben decir si es una materia para laboratorio, si es una materia para, para uso de salón, si es una materia para visita, para exterior. Ahí hay claves que tú tienes que utilizar para hacer esto. Tú las creas y tú las adviertes en en el cuadro. Obviamente esto se hace cuando haces la presentación de los currícula. Cada currícula tiene que tener esta hoja de presentación y después cada uno de los currícula ir por separado entre hoja y hoja. Es decir, como que son los separadores, ¿no? Semestre 1, A, B, C, D, Y, J. Y luego colocar qué contenidos hay en A, qué contenidos hay en B, qué contenidos hay en C, qué contenidos hay en D, ¿no? Obviamente, al final tú tienes que tener una hoja de control completa donde aparezcan todas las materias, todas las horas teóricas, todas las horas prácticas, todas las horas, todos los créditos finales y todas las horas finales para que sea constante o que se logre constatar que tú tienes una carrera con el número de créditos suficiente, necesario para eh, lo que tú estás vendiendo, ¿no? Que es una carrera a nivel superior, o que es un posgrado, o que es un doctorado, o es un diplomado, también lo puedes hacer. Bueno, los créditos van a estar dependiendo de una tabla que existe sobre el valor de los créditos hora práctica y hora teórica. En el caso de las horas prácticas y teóricas, antes se hacía una distinción. Había mayor valor para las horas teóricas y menor valor para las horas prácticas. Hoy se ha hecho una especie de uniformación, de uniformidad, y simplemente se dice qué cantidad de horas son para prácticas, qué cantidad de horas son para teóricas, y mediante una fórmula matemática eh, de multiplicar 0.15 por el número de horas, se obtiene el número de créditos. Y obviamente, por ejemplo, una materia de un cuatrimestre, pues no te puedo arrojar más de 16 créditos. Y, y te debe de arrojar de, de 13 a 14 semanas. 16 exagerado, por ejemplo, cuatrimestre. No, estoy dando datos así como para que ubiques cómo es el encuadre. De todas maneras, tú vas a tener ahí un plan de estudios que subí para que tú lo puedas ver, que alguien me facilitó. Y y también si gustas puedes ver los que yo he creado para que veas que también eh, cómo se estructuran las, un plan de estudios. Bien. Pero vuelvo a insistir, perdón, cada, cada materia, cada, cada espacio del administrativo trae su hoja, trae su dónde llenarlo. Entonces no te preocupes, ahí mismo te va diciendo dónde y qué tienes que llenar. Debes de tener un reglamento. Obviamente dentro del plan de estudios tiene que haber un reglamento. Tiene que haber un reglamento para el acceso, para el ingreso. Tiene que haber un reglamento para el continuo, para
todos tus estudios, para tu ciclo como alumno, como docente. Tiene que haber un reglamento interno de tu administración, tiene que haber un reglamento para poder funcionar. Y obviamente tiene que haber un apego a la Ley General de Educación, sobre todo el artículo 10 al 16, que es el que habla del nivel superior. Habría que revisarlo. También está ahí incluido el acuerdo, perdón, la Ley General de Educación. Como ya te he dicho, el acuerdo es el 1711-17, también lo tienes ahí. Ese acuerdo habla desde nivel básico hasta nivel superior y posgrado. Y obviamente ahí vienen todos los requisitos de los que te estoy hablando, vienen todos los machotes de los que te estoy hablando. E incluso te subí un resumen de la tabla de la conformación de créditos para una carrera. Cómo cómo se elabora un crédito, cuánto equivale un crédito a una hora y cuáles son las fórmulas matemáticas que tienes que usar para obtener un crédito de una materia por X número de horas. Obviamente, y tienes que entender eso, cuando hablamos de una materia presencial, pues estamos hablando de una carga horaria de horas teóricas, es decir, frente a salón, a eso se le llama hora teórica, estar en un laboratorio o en un aula, de un 80%. Y obviamente estamos hablando de una carrera eh, no, híbrida, eh, es decir, donde hay momentos en los que estás en la institución y momentos en los que no estás en la institución, en donde hay un número de horas teóricas menor, 20%, y un número de horas prácticas mayor, de un 80%. Ok, cuando decimos híbrida, ¿por qué? Porque ya se puede hacer ese uso de, de las plataformas para cubrir los horarios no presenciales. Y también en lo no presencial, que antes solamente existía como educación abierta, es decir, tú te llevabas los documentos y tú hacías las cosas como podías. Bueno, ahora ya puedes hacer uso de las plataformas y obviamente eso se te toma como si estuvieses teniendo cierta interacción con la institución, por eso es híbrida. Bien, es decir, uso de plataformas y obviamente no te presentas a la escuela, incluso te pueden enviar tus documentos desde em, desde la plataforma educativa y a través de ella poder llegar a. Obviamente también te dice la escuela cuando estás trabajando a través de plataformas cuáles son las especificaciones, cuáles son los elementos técnicos, cuáles son los laboratorios, cuáles son las especificaciones de tu plataforma, qué tipo de plataforma es, qué se debe estar, qué debe de contener, qué debe de constituirse como tal para poder dar el servicio. Bien, ya te hablé de los acuerdos y ya te hablé de los reglamentos que debes de tener. Y bueno, te hablé hace rato brevemente de los especialistas, los asesores especializados. Obviamente tiene que ser un pedagogo. Y obviamente tiene que ser un pedagogo que tenga experiencia en diseño curricular. Y obviamente un pedagogo con posgrado. Para que tenga un mayor grado de investigación. Sobre todo, y perdón que lo diga, investigación porque sea un egresado de escuela pública, porque desgraciadamente en las escuelas privadas se, se huye a la investigación, se huye a la tesis, se huye a la publicación, se huye al trabajo intelectual. Entonces, en este caso, las instituciones públicas no funcionan así. La institución pública sigue esos cánones tradicionales, si quieres verlo así, donde se enarbola la investigación, donde se enarbola buscar información, donde se enarbola
crear documentos escritos, donde se enarbola hacer artículos para publicación, donde se enarbola crear textos, contenidos. Entonces, eso es lo que, y no te lo estoy diciendo por otra cosa, sino porque si llegaste hasta este punto, es que ese perfil fue el que buscaron para que tu servidor estuviera trabajando en Argos y en Roosevelt y, y actualmente en un posgrado donde doy cursos en línea. Yo soy el que diseña los programas de estudio.